Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Y en el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Carlos. Muchos sábados que no estaba por Sí, aquí, Arturo, bastante, pero así es. siempre contento de compartir contigo en toda nuestra audiencia que está allá en su casa y que nos mira de la televisión. Así es, estamos a través de Isma Visión, el 54, también a través de Caña TV, el 55, UHF, y en Isma Visión para toda la región este en el 54 y allá en Punta Cana y Bávaro en Blue Telecom. De verdad que sí, agradecido al Señor estamos por ese alcance que nosotros tenemos en estos momentos a través de la televisión y también a través de el canal de nuestra congregación, Iglesia de Dios de la Profecía, Mundo Cristiano IDP, que es el canal del programa Mundo Cristiano IDP. Ahí nosotros nos encontramos, ahí usted puede sintonizarnos y ver todos los programas que nosotros tenemos allí. Así que en el día de hoy nosotros iniciamos, Carlos, con una nueva, vamos a decir, temporada, con tema totalmente nuevo, diferente. Nosotros estuvimos tratando el tema de la santidad y te decía en días pasados que si enfocamos la santidad sin el lente de la gracia es algo traumático. No hay forma de que podamos. De hecho, por eso Martín Lutero tenía ese problema tan grande que él sentía, por eso se confesaba 3 horas diarias, porque él entendía que yo no soy lo suficientemente santo como para llegar al estándar establecido por esa santidad que se requiere, que es llenar ese requerimiento que establece ese Dios 3 veces santo. Y crea dos extremos. El primer extremo es ese Sí, que el del estaba batir. diciendo, el que tú eres sincero, entiendes la Biblia y sabes Ok. que lo que estás haciendo no llenas no llenas a la estatura de lo que Dios espera de ti como para la santidad, ¿verdad? Claro, claro. Pero llega el otro extremo entonces que te vuelves hipócrita. Así es. Entonces comienzas a pensar que todo es, que yo sí puedo, Exacto. pero la realidad es que te estás engañándote a ti mismo. A ti mismo, así mismo como este joven rico que le dijo Así que es. al Señor que, Ya yo he hecho de todo, que todo yo lo he ha hecho. hecho Exactamente. todo. Y con una sola pregunta derrumbó todos sus argumentos. Dale tú el dinero. Si vende todo lo que tiene y da a los pobres, inmediatamente, ¿qué pasó? Ahí derrumbó todos los argumentos falsos que él tenía de sí mismo, de su falsa santidad que él quería exhibir Exactamente. ante Jesús. O sea que es algo Y difícil. es complejo. Eso tenemos que hacer un programa de esa conversación. Ok. Porque se malinterpreta mucho en las iglesias y no se Cierto. saca el contexto real de por qué el hombre rico, la persona, es el joven. No es joven rico. El joven rico, ¿por qué Dios lo descartó? Ok. Que no fue porque no vendió No, lo que no, tenía. no, No tenía que ver nada con nada eso. de eso, nada Tenía de que ver eso. con lo que él proclamaba. Él se Exactamente. mostraba siendo Justo en sí justo mismo. en sí mismo y Dios le demostró que necesitaba la gracia. Exactamente, necesitaba la gracia. Y la así gracia. todos nosotros necesitamos la gracia. Y en el día de hoy, Carlos, el tema que nosotros estamos tratando y que vamos a estar hablando es la marca distintiva de la fe cristiana. La marca de la fe cristiana. La gracia. Ese es el tema, la marca de la fe cristiana, la gracia, Carlos. Todos los sistemas o todas las religiones conforme al hombre hay que hacer algo, pero en la gracia vamos a demostrar lo que es totalmente diferente a todos esos sistemas, ¿verdad?, religiosos que aparecen por allí. Pero antes de queremos dar algunas informaciones, recuerden que mañana domingo tenemos nuestra escuela bíblica, entramos a un libro nuevo, vamos a entrar al libro de Miqueas. Carlos, ya Miqueas, un profeta ya antes vamos a decir, profetizó antes del exilio de Judea, y vamos a ver todo lo que él habla allí para nosotros poder verlo y sobre todo ver a Cristo en Miqueas, porque toda la escritura, como dice él, todas las escrituras hablan de mí. O sea, tú no puedes pasar un libro y no ver a Cristo en ese libro, porque si no lo viste, entonces no lo leíste como debiste leerlo. Es una serie donde cada capítulo es una trama diferente, Sí. pero todas conectan con el final que es Jesús. ¿Qué es eso?
Todas, todas. Y él lo dijo en su palabra. Él lo dijo, toda la escritura habla de mí. Eso lo dijo él en su palabra. Mira ahí se me... Entonces, nada, señores, recuerden también después a las, más o menos, luego de nuestra escuela bíblica, entonces tenemos lo que es nuestro culto, a partir de las 11 de la mañana tenemos culto. Así que ya usted sabe, hermanos, queremos estar allá en la escuela bíblica mañana para que usted corra la voz y pueda estudiar su clase sobre todas las cosas. Entonces ya ustedes saben, recordándole que los martes tenemos verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche, jueves tenemos culto a partir de las 7 de la noche y también los días sábados, los jóvenes, este sábado, he dicho hoy, sábado, 6:30, ahora en media hora los muchachos tienen un taller sobre diferentes formas de cómo servir en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que ustedes saben, si usted tiene el tiempo, puede llegarse a la Iglesia de Dios de la Profecía ubicada en la Espaillat número 86. Así que ya ustedes saben, son informaciones que tenemos con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Ya no tenemos más informaciones, Carlos, pero sí, sí queremos unirnos, Carlos, a esta información que se ha hecho pública, porque todos los medios y el grupo, ¿verdad?, de comunicaciones Mahanaí ha dado la información del quebranto de salud por el que pasa nuestro hermano pastor Ezequiel Molina Sánchez, y nosotros de verdad que nos unimos al clamor nacional de oración, que muchas iglesias han estado, Carlos, unidas, y muchos pastores han manifestado, ¿verdad?, esa diestra de compañía en cuanto a la oración se refiere por nuestro hermano pastor Ezequiel Molina Sánchez. De verdad que sí, nosotros en sus oraciones oremos por el pastor Ezequiel Molina Sánchez, por ese quebranto de salud, para que el Señor pueda retornar, ¿verdad?, restaurar su salud por completo y él pueda, ¿verdad?, reincorporarse o reintegrarse a sus labores habituales. O sea que nosotros por esto, por este medio hacemos público, ¿verdad?, ya que la información es de, vamos a decir, de consumo público, porque se ha hecho pública la información de la razón de el padecimiento de salud de nuestro hermano pastor Ezequiel Molina Sánchez, ¿verdad?, que nos unimos a ese clamor nacional de oración por la salud de nuestro hermano pastor Ezequiel Molina Sánchez. Y nada, Carlos, en el día de hoy el tema que estaremos tratando, como dijéramos en la introducción, es la marca de la fe cristiana, que es la gracia. Nosotros decíamos, Carlos, a modo de introducción, que la fe cristiana, la marca distintiva de la fe cristiana no es la justicia, porque la justicia es, vamos a decir, forma parte del carácter del Señor. La justicia, pero vamos a decir, la gracia no se encuentra en ningún otro sistema religioso o en otra religión, no se encuentra como marca distintiva la gracia. Y nosotros, haciendo un análisis, vamos a decir, panorámico, las diferentes religiones, Carlos, que pudiéramos nosotros, a modo así, abuelo de pájaro, que nos lleguen a la mente, hay algo que debe de hacer el individuo para poder obtener la salvación. Si tú te vas, por ejemplo, al hinduismo, el hinduismo hay 8 pasos que hay que dar, ¿verdad?, para lograr, vamos a decir, desvanecer o despojarte de lo que es el egoísmo en ti mismo. Hay unos 8 pasos que hay que dar. El islamismo, hay algo que tú debes de hacer, los requerimientos que Alá da al individuo que debe de hacer a los fines de que ese individuo luego cuando fallece y se encuentra con Alá, entonces Alá pesa esas obras positivas y negativas, y dependiendo ese estado de resultado, si da negativo, entonces posiblemente tú no entras a la gloria, pero si da
negativo, entonces ya tú sabes, o sea, es una especie de... Y el principal problema, Arturo, es porque la medida, el peso que toma cada religión es lo que hace que la gracia encaje obligatoriamente. Porque en las otras el peso es muy diferente. El peso del cristianismo, el peso del evangelio de Dios es la santidad. Ciertamente. A nosotros se nos compara con Jesús. Cierto. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Sí, así es. Entonces, Es no el hay estándar. cosa Sí. que el ser humano pueda hacer Para llegar a para ese poder llegar a estándar. esa estatura si no es por medio de la gracia. Por Cierto. eso es importante, o no importante, es Fundamental. indispensable Sí, es fundamental. la gracia para poder nosotros sentir que ya somos parte del cuerpo de Cristo. De hecho, Martín Lutero dijo que la gracia es la bisagra donde gira todo lo demás. O sea, si tú no tienes la gracia, si tú no conoces la gracia, tú estás perdido en tiempo y espacio. De hecho, si tú entiendes que a través de por tus mismas posibilidades puedes llegar, inmediatamente sabes que vas rumbo a la perdición. Claro, no hay forma que tú puedas hacerlo porque cuando tú dices que a través de por tus obras puedes lograrlo, entonces tú estás diciendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, porque no pudo lograr lo que tú ahora puedes lograr. Puedes hacer. Que fue en balde el sacrificio. sacrificio. Y es importante lo que decía, entonces, lo que yo puedo hacer, Exacto. Arturo, lo que puede hacer el ser humano. Así es. El ser humano únicamente puede iniciar a hacer cosas de transformación, de mejora, porque Dios, por medio de su gracia, a través del Espíritu Santo, llega a nuestra vida. Es decir, que primero viene la gracia, para que luego tú puedas decir, sí, pero nosotros como cristianos ya estamos mejorando, ya estamos en un camino hacia la santidad, en un camino de transformación. Ya no es el viejo hombre que controla mi vida, sino que ya hay una fuerza en mí, un interés de una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza pero eso viene luego de que Dios, en su infinita misericordia, te dice, entra, Arturo. Ciertamente. Te perdono, sí. Y de ahora en adelante te pongo el Espíritu Santo para que te guíe y te cuide. Y lo único que tú tienes, lo único que tú haces es que extiendes las manos desnudas como alguien que va a recibir una limosna, como un pedigüeño que va a recibir una limosna. Lo único que eso es sin merecerlo, sin sin que esa persona esté obligado a hacerlo contigo. Así recibimos nosotros la gracia. De hecho, si no te hubiese dado la gracia, no hablara bien de su carácter justo y santo. Porque, fíjate, el hecho de que el Señor hubiese condenado a toda la raza humana, ¿verdad? Lo hubiese enviado al infierno, no estuviéramos hablando de un Dios injusto. Estamos hablando de un Dios justo. Pero también, Arturo, si Él hubiese dado la salvación a todos, y no por medio de la muerte de Jesús, también fuera injusto. Claro que sí. Porque la justicia era que paguemos por el pecado que tenemos. Sí. Así es. Entonces, lo justo fue que alguien se sacrificara. Así es. Para que nuestros pecados fueran pagados. Así es. Que era lo justo, que alguien tenía que pagar por eso. Así es. Y Carlos, y en una ocasión, ese Lewis, en una convención de religiones comparativas, se estaban comparando vamos a decir qué distintivo, qué marca distintiva diferenciaba la fe cristiana de todas las otras religiones. Y estaban hablando, uno dijo, la resurrección. Dijo, no, es que lo objetaron porque dijeron que hay sistemas religiosos que tienen cierto tipo de idea de la resurrección, de que sus dioses han resucitado y ese tipo de cosas. Después la encarnación también lo objetaron porque también se estableció de que habían otros sistemas religiosos que habían hablado de dioses que habían reencarnado y demás. Y en eso entra C.S. Lewis, que era un apologista, ¿verdad? De allá, de ese momento, muy destacado, ustedes lo pueden buscar, y él pregunta que cuál era el debate, y le preguntaron que qué elemento distintivo tenía el cristianismo que no lo tiene ninguna otra religión. Y él, sin pestañear, dijo la gracia. Y cuando comenzaron a evaluar, ciertamente dijeron, es así. La gracia es la única, vamos a decir, medio de fe. Una paradoja también. Sí, una gran paradoja. Sí, una paradoja, cierto. No hay otra, porque la palabra clave de las demás religiones
es hacer. La palabra clave del evangelio es hecho. Que existe algo que el hombre hace que puede lograr esa plenitud o vamos a decir, esa iluminación dentro de su religión. El hombre tiene la posibilidad de hacerlo y solamente cuando en el evangelio dependemos completamente de Dios. De Dios. Eso es algo que es la palabra clave. Hecho, cuando Jesús en la cruz del Calvario, ustedes recuerdan esa frase cuando Él la dice, consumado es, que en griego tetelestai, todo ha terminado, todo está completado, todo hecho. Es bueno que nosotros siempre plasmemos la Biblia en cada uno de los argumentos que nosotros hacemos. Por eso vamos a leer Efesios 2, del 8 al 10, que es donde se plasma se plasma el criterio que dice que somos salvos por gracia, y entonces luego nos dice, porque esto no procede de ustedes. Y dice así, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Antes de continuar, hay gente ahí que no conocen al Señor y quieren saber qué es lo que es la gracia. Sí, porque fácilmente hay alguien que está de verdad pasando, porque tiene el control en la mano y se detuvo. Vamos a ver qué están hablando estas personas. Y él no sabe qué es la gracia. Entonces, la gracia, a veces que nosotros limitamos el significado de gracia a que es favor inmerecido, ¿verdad? Un regalo que no nos merecíamos y lo le dejamos ahí. Pero no solamente se... ¿Por qué no dieron ese regalo? Esa es otra pregunta que entra, por cuál fue la razón que nos dieron, y lo dice la palabra, lo dice, por cuál fue la razón que nos dieron esa gracia. Pero la gracia es ese regalo, ese don que Dios nos otorga de manera que nosotros no nos merecíamos eso. Y no solamente que nosotros no nos merecíamos eso, Ávila, sino más bien que merecíamos condenación. O sea, no es que solamente, no que yo no me lo merecía. Por ejemplo, hay alguien que está allí pidiendo en algún lugar y tú no se merece que tú le des 10 pesos, porque él no se merece, porque no se lo ganó. Y tú se lo das, eso no es gracia. Eso es una limosna que tú le diste. Pero si ese individuo cometió un hecho delictivo, que no le den nada, exactamente, y tú le das, ahí, eso es gracia. Por eso dicen periodos de gracia. En la DGI, exactamente, periodos de gracia en los contextos financieros. Sí. Es que tú tienes que pagar algo, es tu deber pagar. Tienes que pagar algo, es tu deber pagarlo. Sí. Pero ellos te dan una gracia. Porque tú no lo pagaste en el tiempo establecido. Exactamente. Si eres culpable. Y no te hicieron, no te grabaron. Exactamente. O sea, no te pusieron un dinero extra, sino que pagaste lo mismo. Y ese es el famoso periodo de gracia que se te da, porque que no se te grabó, no se te condenó de manera pecuniaria, ¿verdad? Como ameritaba. Como ameritaba el pago por tu violar vamos a decir, el plazo. Los reglamentos. El plazo que se te dio para pagar. Entonces, se te dio ese periodo de gracia para pagar la misma cantidad, y en un tiempo que no fue el que había sido señalado. Entonces la gracia es nosotros estábamos condenados porque nosotros en la persona de Adán, estábamos en los lomos de Adán. Cuando hablamos de lomo, no estamos hablando de los hombros. Los lomos de Adán, estamos hablando de la cintura. Es el lomo del hombre, la cintura. Estamos ahí. Y en Adán toda la humanidad pecó. El pecado no es una cosa. El pecado es la disposición del corazón del ser humano que no se sintoniza con el agradar a Dios. Exacto. Se le hace imposible entender Exacto. que debe de vivir para Dios. Exacto. Efesios 2, del 4 al 7. Ajá. Pero Dios, que es rico en misericordia, Ajá. por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. O sea que no es algo que agradable en mí que Él vio para otorgarme eso. De hecho, de paso, un muerto, ¿qué agradable tiene un muerto? No hay nada agradable en un muerto.
Y el muerto quiere decir que ya no hay más nada para allá. No, sí. entonces. Si es muerto ya no tiene más nada que hacer. Ese individuo o nosotros nos encontramos muertos espiritualmente, sin ningún tipo de deseo de querer agradar al Señor, ningún tipo de querer, o sea, nada. O sea, y él aún así, estando en esa condición, él otorga esa gracia, ese favor inmerecido. Yo lo que me merecía era la justicia, no la gracia. ¿Cuál era la justicia? La condenación. Así es. Y tiene que ser algo externo, porque la muerte en sí quita toda posibilidad. Eso cuando tú dices, esa batería está muerta. Exacto. Para que ella reviva es por una fuerza externa, pero ella en sí sola no puede porque ya está muerta. Y es el concepto en que nosotros nos encontramos cuando estamos alejados de Dios. Ciertamente, la batería hay que toda esa celda cambiársela, ponerle nueva, y en el individuo hay que cambiarle ese corazón. Sí. Y recuerda que te poníamos, tú te recuerdas el día pasado, un programa pasado, Carlos y yo hemos hecho tantos programas en la radio y la televisión, y era el ejemplo que poníamos del buitre y la paloma, que el buitre cuando se le pone siempre va a optar de manera natural por la carroña. Aunque tú le pongas un plato de maíz y le pones carroña, carroña significa un animal en estado de putrefacción. Y el buitre va de manera natural a elegir ¿qué? La carroña. No va a elegir el maíz. Para que ese buitre pueda elegir el maíz, necesariamente tiene que su corazón ser, él debe de ser palomizado. Entonces, interiormente, entonces de manera... Otra naturaleza completa. Se convierte incluso en otro animal completamente. Sí, si le cambias la forma en que actúa una paloma y la pones a actuar ese mismo animal como un buitre y deja de ser paloma porque su esencia es ese comportamiento. Exactamente. Por eso todo lo figurativo, ese manso como paloma, sí, porque esa es la característica de ese animal. Cierto. Es importante, Arturo, muchas personas piensan... Está bien, somos salvos por gracia y nosotros dijimos en el inicio que otras religiones, otros dogmas, otro tipo de creencias tienen de que el hombre como centro de hacer cosas para lograr cierto esquema de salvación, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Entonces, ese es como lo que decíamos ahorita, la paradoja. ¿Dónde entra la paradoja? Es decir, pero Carlos, tú me estás diciendo que ya Dios pagó todo por mí, ya Dios hizo todo por mí, pero entonces... ¿cómo voy a vivir la vida? Es decir, ¿qué pasa ahora de ahora en adelante? Y algo, y es que esa misma gracia va a provocar en ti hacer esas buenas obras para el Señor. Porque si tú lees en Efesios 2, el versículo 10, ahí el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que esa misma gracia... Esa misma gracia nos transforma para que ahora nuestro corazón desee esas buenas obras. Exacto. Romanos 5, 1 al 6 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada a la fe por medio de la gracia en la cual estamos firmes. Es decir, ya no vamos a vivir una vida. Por eso es que la gracia le da una libertad tan grande al ser humano. Cuando uno conoce la gracia es que uno entiende la libertad. Libertad del pecado. Libertad del pecado. La libertad es de tú sentirte que ya dependemos de Dios. De que no estamos atados a ninguna fuerza que nos hace, sino que nosotros ya dependemos completamente de Dios y que en Dios estamos seguros. Sí, claro, por eso recuerda este hombre que escribe esta canción, que la canción que ha sido más cantada, creo que tiene el récord de personas que la han interpretado, Sublime Gracia, que la compuso John Newton, que era un traficante de esclavos, y él británico, y tú sabes que él tuvo situaciones gravísimas, y él por eso escribe este tema de Sublime Gracia. Y si usted va a ese contenido de ese himno de este hombre, y ustedes se darán cuenta de dónde Dios sacó a este hombre, y vemos que ese hombre luego llega inclusive a ser pastor, y cómo influenció de tal manera que hasta llegó a ser el pastor de William Wilberforce, que luego William Wilberforce logró cambiar la ley, abolir la ley de la esclavitud de esclavos. O sea, fue algo tan grande. Y él dice
ese himno. Usted lo puede, búsquelo y escúchelo, y para que usted pueda ver cómo este hombre escribió esto. Y ha sido un himno que ha sido interpretado más de 200 y tantas, no me acuerdo las veces que ha sido interpretado este himno, Carlos. Nosotros vamos a ir, Carlos, a una pausa y luego vamos a retornar, porque tú sabes que nosotros tenemos ahí lo que es la gracia común y la gracia especial. ¿En qué consiste esto? Porque a veces nosotros tenemos, no, porque la gracia común, no, que la gracia especial, y vamos a ver en qué consiste la gracia común y la gracia especial, Carlos. En unos instantes retornamos con más de este importantísimo tema que es la marca de la fe cristiana, la gracia. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Recuerden que en el día de hoy estamos hablando de la marca de la fe cristiana, la gracia. Ese es el tema. Hemos hablado de qué es la gracia, introducción con relación a esa marca distintiva que no se encuentra en ninguna otra religión, porque las otras religiones, hay dos tipos de religión, religión según Dios y la religión según el hombre. Yo creo que hay una sola religión. Lo que pasa es que las otras son distintas. Sí, por eso, religión según el hombre, son todas las denominaciones. Sí.
Religión según Dios es el cristianismo auténtico, bíblico. Porque depende todo de Dios. Y que dentro del cristianismo hay personas que tienen religiones según ellos también, que no tiene que ver con denominaciones. Bueno, entonces entraría, porque entraría la parte de que entonces, porque la religión según Dios no admite nada que tiene que ver con el mérito humano. De hecho, la gracia se contrapone al mérito humano de manera radical, Ávila. No hay forma de que tú puedas decir, esto, Dios me eligió porque vio en mí esto. No, nada. Y ahora que tú hablas de eso, Arturo, mira, es el tema más importante, porque, y tú hablabas del capítulo, del libro que vamos a entrar en la escuela dominical, Ajá. en la escuela bíblica, ¿verdad? Dios vino con un pueblo. Cierto. Porque hay personas que te pueden decir, no, mira, si Dios se le aparece a mí, me dice que sea cristiano, yo voy a cambiar. Pero Dios demostró durante miles de años que eso no pasó. Él se le aparecía, le decía, lo alimentaba, lo guiaba, hablaba con ellos, sobrenatural, de forma audible, de forma consciente. Pero no con todo el mundo. No con todo el sí, pero él tenía lo que tenía para hablarle era el profeta. El que tenía para hablarle a Dios era el sacerdote. Sí, pero el profeta tenía señales y cosas que convencían al pueblo. Cierto, claro. Y entonces el pueblo ya se sentía que existía un Dios. Diferente ahora que tú tienes que el Espíritu Santo que trabaja a través de la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Si esos que toda la vida tuvieron todo ese tipo de experiencia fallaron, ese es el ejemplo de que tú y yo hoy no podemos ser salvos si no es por medio de Jesús, por la muerte, sí, porque no depende de nosotros. Es que nosotros siempre vamos a ir continuamente al mal. Pero Ávila, te pongo el ejemplo más alto que nosotros tenemos fuera de Jesús. Es Adán. Adán sin pecado. Hombre perfecto. No tenía forma, Ávila. Con una capacidad que fue que le puso, ¿verdad? Hizo el trabajo de taxonomía, que le puso el nombre a todos los animales. Vio a su creador. Vio a su creador. Hizo todo. Hablaba con su creador. Hablaba con Dios. Y pecó. ¿Qué tú me dejas a mí? Óyeme, que tengo una naturaleza pecadora. Oye, el pecado es atrevido. Me hace pensar. Oye, me hace pensar a ti que tú tienes posibilidades. Óyeme, ¿cómo tú crees que si Adán, no teniendo una naturaleza pecadora, le falla a Dios? Yo teniendo una naturaleza con una condición que es un querer y no querer. Yo deseo el pecar, oye. Y hay otra cosa que me dice, no, eso no está bien. Entonces, ¿cómo tú crees que yo voy a poder hacer lo que Adán no pudo sin pecar? Sin él tener el pecado. Ávila, hay que ser como el pueblo de Israel 40 años. Comiendo, guiando, mirando y dieron la vuelta y se fue a otro Dios. Porque una cosa es que tú te enojes con el Dios verdadero, una cosa es que tú rechaces seguir los caminos del Dios verdadero, pero que tú busques otro Dios que no te hace nada de lo que te está diciendo. Eso que les ha dicho que el hombre idólatra. De naturaleza, el hombre busca todas las vías para ir en contra de Dios. Entonces Dios vio de este hombre. Claro, y no es que él cambió de plan, es que ya estaba descrito. Claro, ya estaba. Es que tenía que pasar, necesitaba un pueblo, necesitaba que ese pueblo sirviera, y la razón de ese pueblo era llevar al evangelio, la Biblia, lo que tenemos nosotros hoy, para que le diera peso, para cuando Pablo, Pedro y Juan anduvieran predicando, no digan, pero esta gente que salieron ahorita, es que ellos están predicando la ley. Ellos lo que te la están desarrollando ahora. De otra perspectiva, ya que le ha dado Dios para que sea entendible a la vida práctica del cristiano. Pero es esa ley que él plasmó a ese pueblo que no pudieron obedecerla. No pudieron con ella. Así es. Y la ley es un medio de gracia. La gente ve la ley como lo dice, señores, pero que la ley es un medio de gracia. Pero la gente dice, no, que estamos en la gracia. No estamos en la gracia, no en la ley, señores, pero que la misma ley fue un medio de gracia dado por Dios. Nosotros estamos en la misma ley y por medio de la gracia hoy podemos pararnos cumplir esa ley. No nosotros, sino en Cristo. En Cristo es que la cumplimos. No nosotros. No en nosotros mismos, sino en Cristo que nosotros cumplimos esa ley. Que Él sí cumplió todo. Que Él sí lo cumplió porque esos méritos fueron transferidos. Señores, cuando uno habla de esto, uno se siente como, wow, qué bien. Señores, hablábamos cuando nos fuimos a la pausa de gracia común y gracia especial. Y tú sabes que esto es una verdad
teológicas, más no bíblicas. El día pasado te hablaba de eso, un ejemplo que te puse, que hay... Un desarrollo humano que uno esquematiza informaciones bíblicas para uno poder explicarla de una manera más entendible. Sí. Pero no es que los conceptos salen de la Biblia, sino que fueron desarrollados de la Biblia, claro. De la Biblia, claro. Pero sí, ya con un desarrollo, o sea, teológico. Teológico, porque tú sabes que una verdad teológica es construida por las informaciones bíblicas. Exactamente. O sea, esas informaciones no es que no es bíblica, o sea, son verdades teológicas, ¿verdad? No bíblicas, porque literalmente no te aparece gracia común o gracia especial. Ahora, teológicamente, esa doctrina sí, porque a través de vamos a decir, argumentos bíblicos se construye eso que nosotros ahora podemos decir, la gracia común, la gracia especial. Cuando hablamos de gracia común, nosotros podemos ver ejemplo en el libro de Hechos, donde dice que Dios permite que salga el sol a malos y a buenos, ¿verdad? Y que la lluvia caiga sobre quienes, sobre el pecador y el que no es, ¿sabes? Y el justo. O sea, en Hechos 14, 16, nosotros podemos ver esa parte allí donde el mismo Señor nos habla, nos dice, y lo podemos ver, y eso es lo que conocemos como la gracia común, esa gracia que permite que Dios, la gracia común, algo como las leyes ordinarias, civiles de una nación. Eso es la gracia común de Dios. Dios permitió que el hombre pudiera desarrollar ese sistema para poder controlar al hombre pecador que ahora posiblemente, porque es más poderoso que el vecino, quiere cogerle la gallina y el caballo. Pero ahora hay una justicia que si él hace eso, entonces lo condena. Entonces No, pero entonces tú no tienes la gracia. Y es importante, aquí yo tengo Efesios 4:13, que plantea muy claramente, porque entonces van a decir, sí, pero gracias, pero entonces tenemos una responsabilidad. Dios transforma el corazón de las personas. Claro. Dios transforma el corazón de las personas, Dios cambia la mente de las personas y te da la posibilidad ahora de contrarrestar el pecado. Te da la posibilidad de pelear contra el pecado. Entonces Efesios 4:13 dice... Nos dice una esperanza hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es. Ese es el propósito de nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, inicia un camino para lograr estas cosas. Entonces, la gracia nos hace salvos y nos da la posibilidad de poder cumplir este camino. Ciertamente, pero... Cuando ahí tú te refieres a ejemplo, la gracia especial. Exactamente. Pero la gracia común, ¿verdad? Es esa gracia general, esa gracia que todo el individuo, ejemplo, el hecho de que una persona, usted que no conoce al Señor, haya despertado, esté vivo ahora, y otra persona con menor edad que usted esté muerto, ¿qué te está diciendo? Por gracia. Por la gracia. Gracia de Dios te tiene. La gracia de Dios te tiene allí, te está dando esa posibilidad. Entonces, vivimos en un país democrático, esa gracia común que Dios ha permitido. República Dominicana tiene un sistema todavía, ¿verdad? La democracia es un sistema, vamos a decir, en la gracia común ha permitido que países tengan... Gracias a Dios hemos logrado eso. Hoy, gracias a la voluntad de Dios, ha permitido que podamos la tecnología llegar a sus casas. Esa es la gracia común. Es el conocimiento que Dios le ha permitido al hombre desarrollar, enfermedades que antes eran incurables, ahora se pueden curar por medio de esa es la gracia común que Dios le ha permitido que el hombre la desarrolle para lograr, ¿verdad?, ciertas cosas. Esa es la gracia común. Una vez escuchaba a un predicador que decía que aún es gracia cuando alguien le preguntaba, mira, vino un terremoto y murieron muchas personas. Y la persona había escuchado unos mensajes anteriores al pastor que hablando de la gracia. Entonces esa persona lo llamó y le dijo, pastor, esas personas murieron por gracia de Dios. Y el pastor le respondió, por gracia de Dios no morimos todos. Así es. Solamente fue una parte. Gracias a Dios. Así es. Únicamente fue una parte. Así es. Y esa es la forma de abarcar y ver el mundo. Así es. Entonces, cuando hablamos, esa es la gracia común, esa es la gracia, ¿verdad?, que Dios permite que salga el sol para malos y buenos, que la lluvia caiga, ¿verdad?, sobre el que lo honra y el que lo blasfema, el que habla en contra de él, el que dice cosas contra de él. Dios también permite que pueda respirar ese aire, que pueda.
Esa es la gracia común. Ahora, la gracia especial, ese regalo, porque la gracia no es una cosa, esa es la disposición de Dios en favor tuyo y mío, que tú no lo merecías ni que yo lo merecía, no, sino que merecíamos era la condenación eterna por el pecado nuestro. Entonces, eso es, y ahora Él, por medio de esa gracia, ahora Él, y por medio de la fe, que tú extiendes a tu mano, pero ¿qué sucede? Que dice el libro de Efesios, que la fe, la gracia y la salvación son de Dios, don. Si tú lees los tres, sí. O sea que todo es por gracia. Entonces, es el paquete completo. Entonces si una persona dice, Arturo, sí, pero tú dices que yo no lo merecía, pero yo no pequé, quien pecó fue Adán y Eva, fue allá, porque somos nosotros. Es que el pecado es el presente, es por lo que tú vas a hacer mañana, por lo que haces hoy, por lo que hiciste en el pasado. Ese pecado de Adán y Eva puso en ti una naturaleza que aunque tú no quieres hacer el mal, lo estás haciendo, sí. Y estás en contra de Dios y estás fallándole a Dios. Es por lo que tú haces hoy. Sí, la inclinación no es por lo que Adán y Eva hicieron, es que tú hoy desobedeces a Dios, es que tú hoy vas en contra de Dios y tu carne te hace ir por caminos en contra de Dios. Entonces tú eres un pecador y por ende Dios tiene que traer su gracia para transformar su vida. Y quizás diga, no, lo que pasa es que yo no soy cristiano, yo no tengo que llevarlo. Mira, el mundo está bajo los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, por eso es la ley moral por la cual Dios juzgará al mundo. Ahora, esa ley moral Cristo la cumplió. Y por Cristo haberla cumplido, esa ley moral no me condena a mí ni condena a Carlos, porque Cristo la cumplió y esos méritos fueron otorgados a nosotros. Ahora, usted que no conoce al Señor, está bajo los lineamientos de esa ley moral. Y si tú no cumples, tú mientes, tú robas, tú ves una mujer que no es la tuya para codiciarla, tú ya estás condenado. Si cometiste un pecado, no sé, puede ser en el día cuando naciste, ya estás condenado. O sea, no hay forma. Entonces, la ley en sí misma es un medio de gracia para frenar a la misma humanidad, Carlos, para que no se vaya, vamos a decir, al derricadero, vamos a decir, a hacer todas las cosas. Dicho sea de paso, hoy día el sistema del mundo está tratando de quitar ese freno moral, que es el cristianismo, que tiene ese freno moral en muchas personas, para lograr que el mundo continúe en esa revolución que está y en un derrotero constante que estamos mirando, porque los cimientos morales de la sociedad se están tratando de sacar, y quien sentó, o vamos a decir, plasmó los valores, la moralidad en la sociedad, fue el cristianismo. El cristianismo fue que plasmó, puso los cimientos, las columnas de la moralidad, y lo que sostiene la sociedad de una nación es la moral. Si usted deja la moral ahí mismo. Y muchos filósofos durante mucho tiempo, y más en Grecia, porque sabes que aunque las iglesias de Pablo fueron aquí en Turquía, pero todo eso era toda una Asia Menor, pero todo eso estaba ligado. Había un centro de pensamiento sí, que trataba de escribir esas cosas, y todos ellos llegaron a la conclusión de que el ser humano, esos códigos morales era casi imposible cumplirlos. Exacto. Porque decían ellos, y decía por eso el pensamiento de Platón, que es que el ser humano siempre va a luchar por sus propios intereses. Así es. Pero cuando viene Dios, entonces ese interés cambia por Dios. Por eso somos hechos para la gloria de Dios, para dejar de que nosotros dejemos de pensar en nosotros y que comencemos a pensar en Dios. Entonces, está descartado que un hombre puede cumplir esas cosas si no es por medio de Dios. Así es, por eso decíamos en la introducción, por eso Martín Lutero se estaba volviendo loco, por eso Martín Lutero se confesaba 3 horas diarias, porque él entendía, él decía, es que este estándar es demasiado alto, yo no puedo cumplirlo, y cada vez que iba se le olvidaba y volvía, y él se estaba volviendo loco, y por eso el supervisor lo mandó a estudiar la Biblia, a dar la materia de Biblia, y dio Salmo, después dio Romano, ahí se comenzaron a meter en problemas al libro de Gálatas, luego el libro de Hebreo, ya tú sabes, y nosotros conocemos la historia. O sea, ¿cómo nació eso? Por esa manera, cuando Martín Lutero en una ocasión, en una misa, que su papá fue a verlo, y que él entendía que él tenía en la doctrina de la transustanciación, que en sus manos estaba, su mano pecadora, el cuerpo literalmente de Cristo y la sangre literalmente él no pudo continuar, porque él dijo, un hombre como yo, tan pecador, ¿cómo puede tener algo tan santo en sus manos?
Y por eso es. La gracia, la santidad sin la gracia, sin el lente de la gracia, es algo terrible, Carlos. Es algo hipócrita para el Ciertamente. cristiano que cree que esas cosas pueden ser posibles, que serán posibles basado en lo que dijimos aquí en Efesios 4:13, pero eso es un camino de progresión y que dice la Biblia que es cuando nos dé un cuerpo, una mente nueva, que nos haga una nueva criatura. Ahora, la gracia, la única vía la cual nosotros la obtenemos, Carlos, es por la fe. Por la fe. No hay otra vía. Si tú te vas al libro de Corintios 13:13, dice, da tres, vamos a decir, vamos a decir, ¿cómo sería la palabra que ando buscando? Corintios 13:13, donde dice, 1 Corintios 13:13, que habla de la fe, el amor, la fe, el amor son tres, pero el de todo ello, pero pero superior es el amor. Vamos a leerlo ahí, tú lo tienes allá, mira aquí en el 13, Primera de Corintios, capítulo 13, para que ustedes vean, el 13, vamos allá, dice aquí, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué la gracia no es por amor, sino por fe? Siendo el amor el superior de los tres. Porque si fuera por amor, fuera por obra. Porque en el amor, dice la palabra, es el obrar. La única vía que el hombre tiene de hacer algo que no es por obra es la fe. Y de hecho, es dada por Dios. Ni siquiera depende. Es pensar que otro va a hacer. Es la fe. Exactamente. Es esperar que otro va a hacer. Así es. Esperar que otro está haciendo. Así es. Y no depende de nosotros. Así es. Poner a nosotros en segundo plano. Así es. Es por fe la única manera de tú obtener esa gracia que Carlos y yo hemos estado hablando en este programa, es por medio de la fe. ¿Y cómo llega la fe al individuo? Es a través del mensaje del evangelio, a través de la palabra, de la predicación, diciéndote a ti, en este momento, si tú no conoces al Señor y hablamos de la ley moral, tú estás bajo los lineamientos de la ley moral de Dios. Yo también estoy bajo los lineamientos, en el sentido de que ahora yo quiero, ella no me condena a mí. Ahora, lo que pasa es que esa ley moral, yo ahora quiero cumplirla, Carlos. A mí me agrada, como dijo Santiago, que era para él cuánto amo tu ley. Él deseaba, a él le gustaba, ¿verdad? Porque eso es lo que hace este nuevo corazón, o esta nueva naturaleza en nosotros, que quiere hay que agradar a Dios. Y entendemos que a través de honrarlo por medio de su carácter santo, que es la ley moral, nosotros queremos hacer eso. Lo que pasa es que el individuo que no conoce al Señor no quiere agradarlo, ni tampoco puede. Ni quiere, ni tampoco puede. Entonces, Carlos, la única vía que ese muchacho, esa persona, ese hombre, ese caballero, esa mujer que nos está mirando, puede lograr obtener la gracia es que reconozca en la condición que está. Así es. Como Pablo. Y reconocer que no por sus propios medios no va a poder lograr eso. Claro. Que tiene que extender sus manos y decirle, Señor, heme aquí, necesito tu gracia. Claro. Pablo iba respirando, vamos a decir, aire de amenaza contra el creyente, porque él entendía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, porque él entendía que era por obra. Él era un fariseo de fariseo, como él lo establece. Sí, Sin embargo, vemos cómo Pablo, luego que se encuentra con el Señor Jesús, el camino a Damasco, ¿qué dice él? ¿Qué quiere que haga, Señor? Así es. Y ahí el Señor establece y le dice qué debía de hacer, porque él se rindió y entendió que en él, de hecho, él mismo dice, y yo soy el primero de los pecadores, o sea, y él habla en tiempo presente, de hecho, él lo dice ahí. Sí. Él dice, y yo soy el primero de esos pecadores. Cuando él le escribe a Timoteo, él lo está hablando en tiempo presente, y él le escribe a Timoteo esa carta, ya Pablo tenía más o menos de unos 30 años de conversión, y está hablando de pecador en tiempo presente, o sea, que Pablo no se estaba descartando de ser pecador. Sí. Que eso es importante, que nosotros entendamos que, y es el otro extremo de los cristianos, que aquellos que han acuñado la gracia, que han sido transformados, que han iniciado un camino de transformación, entonces comienzan a creer que sí pueden, que ellos sí pueden. Ahí está el problema, grave problema. Cuando cada día
nosotros debemos de ponernos en la mano de Dios Sí. y decirle, Señor, este hombre incompleto, este hombre falto, aún te necesita. Así es. Aún te necesita. Así es. La gracia tiene ese poder de Así transformación, poder de ese poder de salvación, Así poder de es. transformación. Y nosotros vamos a ir creciendo en gracia. Así Es de la forma que nosotros tenemos. Amigos, si tú estás en esta condición, estás que no conoce al Señor, que mira, hay algo, si tú ayer hablaste una mentira, si tú miraste una mujer que no eres, tú estás en este momento que si fallece, lamentablemente vas a abrir, y no queremos eso, vas a abrir los ojos en el infierno o en la condenación, en el lugar de condenación. ¿Por qué? Porque lamentablemente, eso lo dijo el mismo Jesús, fue la persona que más habló del infierno, fue Jesús. Dicho sea de paso. Sí, sí. Esa fue la persona que De la más... condenación. Exactamente, de la condenación. Y eso queremos decirte. Y la única forma que tú tienes para tú librarte de esa condenación es a través del salvoconducto que se llama Cristo. La gracia, así es. Primera de Sí. Pedro 2.9 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que los calumnien como malhechores, ellos por alguna razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, nosotros tenemos también un compromiso de que cuando recibimos la gracia, debemos de iniciar un camino de una conducta parecida a Jesús, Claro para que sí. imitar a Jesús en todo. Dice otro versículo en Corintios acá, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así es. Eso quiere nuestro Señor Jesús. Claro que sí, claro que sí. Y hermano Arturo, ¿y de qué manera la ley es un medio de gracia? Bueno, porque cuando tú la lees y ves, tú dices, pero no hay forma de que tú pueda cumplir. ¿Y qué hago? Entonces ya tú sabes lo que hace, que te lleva a Cristo. Sí. Te hace... Cristo comienza a mordearte. te lleva a Cristo de una vez. Ay, ¿qué hago, señores? Entonces ahí tú bien entiendes, porque como dice, la ley fue nuestro ayo, nuestra nodriza, que nos llevó a Cristo Así Jesús. es. Por eso ¿Usted la ley quiere es un saber medio si de ha gracia. sido transformado? Comience a ver sus actitudes si usted quiere agradar a Dios y no tiene una batalla con agradar a Dios. Así es. Y aquel que inicia esa batalla es porque se ha dado cuenta que el Espíritu Santo está tratando de moldearlo. Claro que sí, y usted debe que esté creyente, ver si está en la fe, y usted lo puede hacer evaluándose, no por el otro hermano, no por el hermano Arturo. Si usted se evalúa mirándome como medida, va a encontrar y va a decir, no, ya no, va a yo ser estoy en el fácil. cielo, Llegué, está cómodo. llegué. Pero no soy yo, dije el hermano Carlos. El estándar para usted ver si está en la fe es la Biblia, la palabra Sí. del Señor, en la persona de nuestro Señor Así es. Jesucristo. Es la única, el Imitar único, a Jesús en exacto, todo. en todo. Si Así usted puede lograrlo, entonces va en el camino. en el correcto. camino correcto. Así que ya ustedes saben, señores, ya no tenemos más tiempo, Carlos. Ya estamos Control Master. Ya estamos casi, mira, estamos finitos casi del tiempo. Señores, de verdad ha sido un placer en el día de hoy este tema, este gran tema, la marca de la fe cristiana, que es la gracia, Carlos. Y de verdad que sí, cada vez que nosotros hablamos de estos temas, nos ayudan como a nosotros. Y nos hace sentir feliz, Arturo, porque conocer es el gran amor que le tenemos a Dios. Así Conocer es. que no merecíamos nada, que no merecemos aún No nada, merecemos. y Él nos sigue amando. Y Él nos sigue amando. Sí. Eso es así. Así es. Así que ya nada, no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. El próximo sábado van a estar por acá las mujeres con un tema tan interesante como este. Dios bendiga. Dios le guarde.